Con su venia, Presidenta, honorable Asamblea, la pandemia puso al descubierto las enormes carencias que tiene nuestro sistema de salud pública. Desde el inicio de la pandemia, resultó claro que la gran mayoría de los mexicanos, que el gobierno carecía de la capacidad humana, económica y material para atender el grave reto que se avecinaba. Cientos de miles de mexicanos han tenido que afrontar sus propios recursos, los gastos médicos para conseguir salvarse del coronavirus. Otros menos afortunados no solo tuvieron que cubrir los gastos médicos para intentar salvar la vida de un familiar, sino incluso han debido cubrir los gastos funerarios cuando los tratamientos médicos no han logrado su cometido. Esta situación obligó a que muchos mexicanos tuvieran que hacer uso de sus ahorros, vender casas, automóviles e incluso endeudarse, para de esta manera poder pagar la atención médica propia o de algún familiar cercano. Quienes optaron por atenderse en el sector privado lo hicieron debido a la saturación que se registró en los hospitales públicos o el elevado índice de fatalidad que se registra en los nosocomios del sector público. En este orden de ideas, si bien la ley del impuesto sobre la renta establece que los contribuyentes podrán deducir gastos de consultas médicas, hospitalarias y funerarias, sin embargo, las deducciones no podrán exceder de la cantidad que resulte menor entre 5 salarios mínimos generales elevados al año, o del 15% del total de los ingresos del contribuyente, incluyendo aquellos por los que no se pague el impuesto. No se dice sobre la posibilidad de poder deducir el costo de materiales o instrumentos médicos para el tratamiento ambulatorio de enfermedades pandémicas como el coronavirus, como son los tanques de oxígeno, oxímetros, entre otros. En ese sentido, la presente iniciativa busca adicionar un párrafo al artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para posibilitar, en casos de pandemia, la deducción de gastos médicos hospitalarios y funerarios hasta por el 100% de los ingresos del contribuyente. De igual manera, se propone que los contribuyentes puedan deducir el costo de los dispositivos médicos necesarios para el diagnóstico, la atención y tratamiento y seguimiento de las pandemias como el coronavirus, tales como la adquisición de oxímetros, tanques y recargas de oxígeno, concentradores de oxígenos, etc. Por lo anterior expuesto, me permito someter a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Único, se adiciona un último párrafo al artículo 151 de la Ley sobre el Impuesto de la Renta. Artículo 151. Excepcionalmente, cuando el Consejo de Salubridad General declare una contingencia o emergencia extraordinaria por una enfermedad grave, el monto de las deducciones que podrán efectuar los contribuyentes en términos de la fracción 1 y 2 de este artículo podrá ser de hasta el 100% del total de los ingresos del contribuyente, siempre que los gastos sean consecuencia de la enfermedad declarada grave. Lo dispuesto en este párrafo aplicará para la deducción de dispositivos médicos necesarios para el diagnóstico, la atención, el tratamiento y el seguimiento de las enfermedades graves declaradas así por el Consejo de Salubridad General. Firmes y dignos. Es cuanto. Muchas gracias, diputado García Márquez.